¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estarnos escuchando. El día de hoy estamos hablando del libro El Príncipe en su tratado número 9. En ocasiones, para llegar a ser príncipe se llega a través de diferentes formas, pero en esta ocasión hablaremos cuando son impulsados a través del pueblo y de los nobles. Es decir, que un ciudadano pasa de ser un simple ciudadano a lograr estar en una posición de poder, a ser un príncipe de un momento a otro a través del impulso que ha tenido por medio del pueblo y por medio de los nobles. No significa que sea malo, al contrario, es bueno, y vamos a ver el por qué podría considerarse bueno y por qué se podría considerar malo. Vamos a estar escuchando, esto es Tal vez te interesa. En diversos videos que hemos estado escuchando en Tal vez te interesa, podemos encontrar que los personajes que llegan a ser príncipes lo hacen a través de diferentes formas. Una de ellas es por la virtud, es decir, por las armas propias, y que estos tienen una estructura de poder, una estructura política, y son impulsados porque estas personas aprovechan las oportunidades, los momentos, las circunstancias para poder lograr estar en una posición de poder. Y a esto le llamamos como virtud, en razón al pensamiento de Nicolás Maquiavelo. En una segunda parte estamos viendo los que llegan por armas y voluntad ajena. Es decir, los personajes que de la noche a la mañana son puestos en una posición de poder, y estos a través de la voluntad de otras personas, en los cuales pues carecen a lo mejor de ciertas circunstancias, elementos, fuerza y estructura política que lo puedan sostener, que de la noche a la mañana pueden perderlo, así como llegaron pueden perderlo porque carecen de estos elementos para sostener el poder. También vimos los que llegan a través de los crímenes, y comenta Maquiavelo que no significa que sea malo, tendrá su respuesta de si es malo o bueno dependiendo del resultado, y esto te invito a que lo veas en el video anterior que habla sobre los que llegan a través del crimen. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos de los que llegan a través del impulso que le da el mismo pueblo y los nobles. Y estamos viendo que son dos estructuras que lo van a apoyar. Un ciudadano que es un personaje político que ha estado trabajando en esta parte. Sin embargo, en alguna ocasión, pues se llegan los momentos y las épocas electorales, y son cuando cada estructura política, cada partido van impulsando a su candidato. Hay otros que se lanzan de manera independiente, y estos van a tener la fuerza del pueblo o de los nobles. Y entendemos a los nobles como aquellos grupos que tienen cierto poder. Podría ser una autoridad en una posición alta, en la cual influya con cierto poder hacia un territorio, y también que pues invierta para el impulso de la promoción y de la estructura política. Pero también dentro de los nobles estaremos entendiéndolos como los empresarios que tienen cierta influencia en el tema político por la inversión que hacen, por la amistad, por la influencia, que logran empezar a empujar ciertos partidos políticos, ciertos personajes, para lograr posicionar a los que ellos consideran. Mientras tanto, está por otro lado el pueblo, que este pueblo siempre va a estar trabajando, intentando lograr no ser oprimido, mientras que los nobles buscan trabajar políticamente y, dado a las circunstancias, también trabajan oprimiendo al pueblo. Es entonces que por un lado tenemos al pueblo que trabaja para no ser oprimido, y el otro que es en los nobles, que en su trabajo siempre lastiman al pueblo y de cierta manera oprimen. De esta forma que el pueblo va a intentar impulsar a alguien que salga del mismo pueblo, y los nobles intentarán impulsar a alguien que salga de la misma nobleza para que siempre le traiga un beneficio a la misma estructura de poder, a la misma estructura social, y que siempre les lleve beneficios recíprocos a los nobles. Sin embargo, siempre va a haber un choque entre estos dos poderes, el pueblo
y los nobles. Es entonces que los nobles van a tratar de impulsar a una persona que sea afín a ellos, incluso que venga de México, incluso que venga del Senado o un empresario fuerte, lo van a tratar de impulsar. ¿Por qué? Porque al final esta persona va a ser recíproca con todos los compañeros que tienen la misma dinámica, el mismo interés. Es entonces que estarán luchando entre pueblo y noble, y al final los nobles, si observan que el pueblo se han juntado, que se han organizado y que están fuertes y no pueden lograr impulsar y dividir al pueblo para que ellos, al final quien vota, al final quien decide es el pueblo, y si no logra los nobles entrar en la decisión del pueblo, entonces intentarán sacar a alguien del pueblo e impulsarlo. Viceversa, si el pueblo está dividido, no tiene esa organización y sienten esa confrontación entre pueblo y nobles, pues entonces decidirán que un noble sea el que los represente. Y es así como Nicolás Maquiavelo hace referencia de los pros y los contras de que un príncipe sea elegido por el pueblo o un príncipe sea elegido por los nobles. Y de esta manera comenta que si un príncipe es elegido por los nobles, al final los nobles van a tomar la decisión de estar presionando al príncipe porque lo van a ver como un igual y le van a estar pidiendo favores constantemente a manera de que los beneficie a la misma sociedad, a los mismos nobles. Y esto no importando si lesionan en ocasiones al pueblo. Y lo hemos visto como a veces el príncipe, hablando como un príncipe o un presidente o un gobernador, es impulsado por los grandes empresarios. Y es entonces que este gobernador o este presidente municipal o federal o un personaje que tiene una titularidad en cierta parte del gobierno, pues tiene que favorecer a estos grupos. Y a esta idea Napoleón Bonaparte hace un comentario en el mismo libro del Príncipe, que dice: los míos eran insaciables, estos hombres de revolución no tienen jamás bastante, no la hicieron más que para enriquecerse, y su codicia crece con sus adquisiciones. Si se anticipan al partido que va a triunfar, le favorecen, es solo para que tener sus favores. Después destruirán al que hayan elevado, cuando ya no tengan más que darles, porque querrán recibir siempre. Siempre habrá el mayor peligro en servirse de tales partidarios. Pero, ¿cómo pasarse sin ellos? Especialmente yo, que carezco de otro apoyo. Si tuviera el título de sucesión al trono, estos hombres no podrían venderme ni perjudicarme. Cuando un príncipe sale del pueblo, es mucho más fácil lograr la obediencia del pueblo. Cuando un príncipe sale del pueblo, impulsado por el pueblo, es mucho más fácil mantener el poder. Se considera que la obediencia hacia la posición del príncipe va a ser mucho más fácil, y también la satisfacción del pueblo va a ser más honesta. Va a sentir el pueblo con mayor respuesta por parte del pueblo en las decisiones que tome el príncipe. Y lo hemos estado observando cuando un príncipe es muy allegado al pueblo. El pueblo acepta las decisiones que toma el príncipe y las toma con más satisfacción. Es por ello que es más fácil que el pueblo realice los actos de obediencia que emite el mismo príncipe. Mientras que si vemos en los casos de los nobles y del pueblo, es más fácil que el príncipe pueda dominar a los nobles que al pueblo. ¿Por qué? Porque los nobles son pocos, que si bien es cierto tienen mucho poderío y tienen mucha fuerza, pero también es cierto que son pocos, mientras que el pueblo puede lograr derribar a un príncipe, puede derribar a los nobles, y los nobles necesitan del pueblo. Es entonces que es más fácil poder mantener, o más bien dominar, a los nobles que al pueblo. Siendo aquí la diferencia que cuando un príncipe nace a través de los nobles, el príncipe en algún momento puede ser abandonado y estos nobles pueden ir cambiando sus decisiones de acuerdo a los intereses propios.
cuando ya no le sirven el príncipe en los intereses que tienen estos grupos de poder, pues tienden a decidir lograr el cambio, a bajarlo, a someter al mismo príncipe y lo empieza a abandonar. ¿Y qué pasa si el príncipe no tiene el favor del pueblo y de pronto ya no tiene el favor de los nobles? Pues el príncipe va a quedar totalmente abandonado, sin fuerza, y al final de cuentas los nobles son muy astutos. Los nobles siempre van a favorecer a los que crean que serán vencedores. Y comenta Nicolás Maquiavelo que no es bueno vivir siempre con los mismos nobles. Es necesario que los príncipes cambien a los nobles en cierta temporalidad o ciertas circunstancias, mientras que es muy necesario que el príncipe siempre viva con el pueblo. Para esto es necesario remitirnos a lo que dice Napoleón Bonaparte en sus comentarios. Esto no es muy fácil, por lo menos, no tanto como yo quisiera y debería hacerlo. Lo tenté con respecto a y a F. Ellos fueron más peligrosos a raíz de esto. El primero me entregó. El segundo, de quien necesito, ha permanecido sin definirse, pero lo tendremos de un modo u otro. ¿Qué quiere decir? Que él estaba muy cercano a los nobles y al final uno le entregó y el otro no se define. Y entonces yo creo que era un momento de desesperación para Napoleón Bonaparte el sentirse traicionado por los nobles, y como él comenta, nunca fue muy dado a tener el acercamiento con el pueblo. Entonces es importante estar digiriendo esto, porque por un lado tiene a los nobles que lo entregó, y por otro lado que no se define, y por el lado tenemos a un pueblo en el cual no tiene el acercamiento. También Nicolás Maquiavelo da unos consejos en relación de los nobles. Cuando el príncipe tiene que acercarse, hacer interacción, hacer alianza o de cierta manera buscar el respaldo de los nobles, es importante observar ciertas características y acercarse con ciertos personajes. Por ejemplo, los nobles que tienen unas ansias o el deseo de crecer, pero siempre con un buen criterio, siempre con el deseo de crecer limpiamente. Y comenta, a aquellos que se unen y no son rapaces, se les debe honrar. Y que hay otros nobles en los cuales tienen el defecto de ser pusilánimes, los defectos naturales de ánimo. Mientras que estos nobles que tienen este deseo de crecer y con buen criterio, son aquellos nobles que en la prosperidad han de honrar, han de ser recíprocos, han de ser un apoyo, un buen aliado, y en la adversidad no son de temer. Son personajes que se mantienen en una sola línea y no intentan sobajar o eliminar a alguien, sino mantener su camino siempre con un buen proyecto y siempre con buenas virtudes, buenos principios morales. Pero también hay que tener cuidado con aquellos nobles que son calculadores, que buscan siempre apoyar y echar a la fortuna de los que creen vencedores. Y si se observa que tienen una ambición en sí y solo piensan en sí mismo, hay que tener cuidado de esos nobles, como si fueran enemigos, porque en la prosperidad siempre buscarán aprovecharse y siempre buscarán ser rapaces y quitar y beneficiarse ellos mismos, pero en la adversidad siempre contribuyen a la ruina. Por eso dice que a estos tipos de nobles hay que temerles como si fueran propios enemigos. Y es así que Nicolás Maquiavelo comenta que el príncipe siempre debe estar con el pueblo. Y de esta manera voy a expresar lo que manifiesta en el libro del Príncipe. Insistiré tan solo en que un príncipe necesita contar con la amistad del pueblo, pues de lo contrario no tiene remedio en la adversidad. Es decir, que el pueblo siempre va a ser un buen aliado en la prosperidad. El pueblo siempre va a ser una forma de acuerpar todo lo que realiza el príncipe, pero en la adversidad sabrá apoyar o mantenerse aislado y no ser una carga más en cualquier ruina, no contribuir a la ruina. Pero cuidado si el pueblo está unido y lo tiene como enemigo. El pueblo unido siempre será un buen aliado o un enemigo.
Estos son consejos que da Nicolás Maquiavelo en su tratado número 9, El Príncipe, y que definitivamente a todos nos servirá, a todas las personas que utilizan cierta posición de poder, desde un titular de una área, una coordinación, una dirección general, presidencia, gobierno, gobernador, presidente de la república, cada área siempre va a necesitar del pueblo, porque al final el pueblo es el que sostiene a las personas. Es mejor tenerlo como amigo y no como enemigo. Muchas gracias por habernos escuchado en el día de hoy con la reflexión del capítulo 9 del libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Les pido que si consideran y les haya gustado esta reflexión, se suscriban al canal. También tenemos a Grupo de Amigos Fortaleciendo Los Cabos. Es una asociación civil sin fines de lucro y que estamos trabajando para llevar beneficios a la sociedad. Tenemos por ahí un programa de juego de ajedrez, aprendizaje de juego de ajedrez, a través de nuestro compañero y profesor maestro Daniel Gaitán. Esto es Tal vez te interesa.